Escándalos contables en Colombia, presentado por Liliana Chacón, Luisa Fernanda Tovar y Carolina de Valderrama. Escándalos de corrupción en la última década en el país. En Colombia, el tema de los escándalos de corrupción se ha convertido en el pan de cada día. Son el resultado de una crisis de confianza y una laxitud en la responsabilidad social que nos conlleva al autointerés y a la satisfacción propia. Las ramas del poder público se han visto atacadas por el flagelo de la corrupción, el narcotráfico y la inmoralidad. Se habla de que el Congreso cohabita con el narcotráfico, con el delincuente popular y el crimen organizado. Igual sucede con el Poder Judicial y el Ejecutivo. El testaferrato, el lavado de activos, el cohecho, han sido entre otros los más frecuentes delitos que tiene en la cuerda floja a la moral y al sentido humanístico de este país. A nuestro modo de ver, el problema radica en la falta de honestidad, de calidad y un exceso de corrupción de los funcionarios públicos y privados derivados del factor dinero y de un exagerado afán de poder. Otra de las posibles causas de este avanzado estado de corrupción radica en lo político, no como una corriente de independencia social, sino como una tendencia y una arraigada dependencia, influencia por los medios de comunicación. El escándalo, la queja de un ciudadano ante la Oficina de Control Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se convirtió en la primera pista de un fraude al fisco a través de la devolución del IVA. El hombre aseguró que alguien estaba usando su registro único tributario RUT para justificar millonarias exportaciones y reclamar el IVA. El caso pasó de inmediato a la Fiscalía, que estableció que no se trataba de un simple error, sino de un fraude sistemático que puede superar los 4 billones de pesos. El modus operandi consiste en crear comercializadoras y sociedades simplificadas SAS, usando el RUT de personas naturales o empresas inactivas para luego hacer exportaciones ficticias y cobrar la devolución del IVA, explica uno de los investigadores. El incremento en las solicitudes de saldo a favor que pedían a la DIAN se disparó en una relación 4-1, es decir, si antes se desembolsaba 1 billón de pesos, ahora se sacaban 4 billones de pesos para pagar devoluciones. Fuentes ajenas a la entidad recaudadora advierten que el problema es que la DIAN tiene un asunto de temporalidad, pues la fiscalización se hace a posteriori, y como se trata de empresas de papel, cuando las van a buscar, encuentran que la dirección entregada corresponde a la de un lote baldío. Pero el mecanismo de fraude utilizado al pedir una devolución sobre las exportaciones falsas también requiere la complicidad de funcionarios de la DIAN, porque según la norma, para solicitar la devolución del IVA hay que llenar un paquete de requisitos, respaldados por 5 decretos, 2 leyes y un reglamento interno. El contribuyente debe llenar un formulario al que se le debe anexar la cédula y soportes de la operación realizada, incluyendo las retenciones que se originaron, el saldo a favor, entre otros requisitos. Se pide hasta la tarjeta del profesional del contador o revisor fiscal. La Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, UNAIN, de la Fiscalía General de la Nación, pidió que se rechace la petición de libertad solicitada por la defensa de la contadora Andrea Botina Montero, procesada por el desfalco a la DIAN, con documentos falsos para el cobro de las devoluciones del IVA. Botina Montero está procesada por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación e importación ficticia en concurso homogéneo, cohecho por dar y ofrecer peculado por apropiación y lavado de activos. Según advirtió la Fiscalía, las causales por las cuales fue cobijada con la medida de aseguramiento no se han extinguido y es clara su participación en una empresa criminal que tenía funciones definidas. Por la multiplicidad de los delitos no se puede desmembrar la participación de esta persona, por lo que dice una jurisprudencia del 24 de noviembre del 2011 del Tribunal Superior de Bogotá,
en la que se advierte que todos deben responder por todo, independientemente del aporte o contribución, por mínimo que sea en la comisión delito, sostuvo el fiscal del caso. De acuerdo con la Fiscalía, Botina Montero habría presentado a la DIAN documentos ilegítimos de compras que no existían por exportaciones e importaciones para el cobro de la devolución del IVA. Sentencias por desfalco a la DIAN. El Juzgado Séptimo del Circuito Especializado de Bogotá, con funciones de control de garantías, sentenció a Blanca Yasmín Becerra Segura a 26 años de prisión y multa de 16.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes por delitos de concierto para delinquir agravado, fraude procesal, peculado por apropiación agravado, lavado de activos, agravados y enriquecimiento ilícito de particulares. Luego de aceptar su responsabilidad en el desfalco de la dirección de la DIAN y aduanas, el fraude cuya investigación terminó en condenas consistió en la creación de empresas ficticias exportadoras que posteriormente solicitaban la devolución del impuesto al valor agregado IVA, sin tener derecho a tal beneficio. Por su posible responsabilidad en los escándalos de corrupción en las empresas, contadores de los NULE en la mira. El Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores anunció la investigación previa. También investigará a los encargados de los balances contables de Salucop, EPS y Club Militar. El descalabro de los NULE, que reventó casi un año después de estar en la quiebra, el inmenso déficit de la EPS Salucop, donde supuestamente se aplicaban maniobras para ocultarlo, girando cheques sin fondos, los problemas de la caja del Club Militar. Detrás de estos casos, casi en un segundo plano, pero con un papel fundamental, ha estado los contadores y revisores fiscales. En las empresas, ellos son los responsables de reflejar a través de los estados financieros la verdadera condición de salud de cada empresa. Y parece que en tales casos, estos profesionales no cumplieron bien con su labor. Por eso, el Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores, que abrió ayer de oficio la investigación preliminar contra las firmas y contadores de estas empresas para establecer su grado de responsabilidad y, de ser hallados responsables, sancionarlos hasta con la pérdida de su licencia, con lo que quedarían muertos profesionalmente. Con lupa comenzarán a investigar a contadores públicos. Los escándalos alrededor de las NULE, las EPS y el Club Militar podrían ser la puntapié inicial para varios contadores públicos sean sancionados por no haber actuado correctamente. Las opiniones de los colegas del gremio van desde la falta de ética, la sed de poder, hasta señalar a los administradores y gerentes como culpables. ¿Usted qué opina? El pasado viernes la profesión contable nacional estuvo de boca en boca en los medios de comunicación, porque el Tribunal Disciplinario de la Junta de Contadores anunció la apertura de diligencias previas contra los contadores públicos que presentaron o prestan servicios en las sociedades, consorcios y o uniones temporales que pertenecen al Grupo NULE. Vale la pena decir que las indagaciones se extenderán a los contadores, revisores fiscales y demás cargos que estén relacionados con labores contables ejercidas en Salucop y sus empresas vinculadas y en el Club Militar. La semana anterior, y con motivo de la publicación del editorial ¿En dónde están los auditores?, por parte de la revista Dinero, en nuestra sección de discurso les preguntamos a todos nuestros visitantes si creían que los auditores y revisores fiscales se hicieron los de la vista gorda en los escándalos de los NULE y las EPS. Los contadores públicos y profesionales opinan. Enrique León Ospina dice: la situación presentada pone en entredicho la eficiencia de quienes ejercen el rol de la auditoría o la evaluación independiente en las empresas públicas y privadas colombianas. Se nos están robando los recursos públicos y no hay quien ejerza con efectividad un control eficaz para que esto no ocurra. Víctor Cifuentes opina que es claro que en estos casos de fraude y malversación de fondos
Debe existir un informe de auditoría que alerte o denuncie este tipo de irregularidades. No obstante, quiero dejar en claro que los auditores son excluidos por la alta gerencia sutilmente de las reuniones donde se toman las decisiones más representativas de los negocios, y el grupo de directivos se confabula para evitar que la información llegue detallada y oportunamente al ente de control. Miguel Santamaría cree que la danza de los millones de la adulación y del poder le hacen perder la claridad, objetividad e independencia mental al profesional de la contaduría pública. Estamos ante un monstruo cultural tolerado como es la corrupción, que carcome la ética y los principios mínimos del carácter y la humildad y el desapego económico. Fallas que se presentaron. Respecto a las fallas presentadas en los dos escándalos de corrupción, tanto en el caso de la DIAN como en el caso de los NULE, de acuerdo con la Ley 43 de 1990, se vulneraron los principios contenidos en ella según el artículo 37 así: la integridad, responsabilidad, conducta ética y objetividad y la observancia de las disposiciones normativas fueron violados, ya que presentaron documentación falsa, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, faltas a la honestidad, la equidad, faltaron al cumplimiento de la ética profesional y desarrollaron la profesión en beneficio propio, las características que como sus ciudadanos poseía cada uno de los involucrados. Infringieron la ley, efectuando apropiación indebida, fraude, atentaron contra la fe pública, presentando falsedad en documento público. No hubo intervención alguna de la Revisoría Fiscal para denunciar estos hechos. Desde la perspectiva de Silva, la ética del trabajo, de cualquier forma de trabajo, un quehacer, una tarea, un oficio, el desempeño de una profesión, consiste simple y llanamente en hacer bien lo que se hace, independientemente de sueldos y ganancias, de premios y recompensas. La contabilidad debe tener un manejo claro, oportuno y transparente, indispensable para el buen funcionamiento y desempeño de la sociedad y en general y particularmente de cualquier otra organización. Análisis si el perfil del contador público samaritano se ajusta a lo que establece Silva y cómo se hubiera comportado cada uno de ustedes en los casos analizados. En el sentido de que la universidad quiere transmitir al perfil del contador público samaritano, de acuerdo a lo establecido, es que se caracterice por una actitud ética y un compromiso social con el sector público y privado. Esto lo ajusta a lo establecido por Silva, pero sabemos que la educación proporciona solo los elementos guías para el recto accionar. Más depende de cada uno de nosotros, que con nuestras acciones afectaremos bien o mal con lo que hagamos o dejemos de hacer a la sociedad, o particularmente a quienes presentemos nuestros servicios. Por lo tanto, y conociendo que uno de los principios pilares de la profesión es el de dar fe pública, debemos ser más consecuentes con ellos. El perfil es único e intransferible, y lo que crea cada uno, pero debemos aterrizar y tomar conciencia de que el crecimiento de la corrupción en nuestro país, el criterio personal, la ética y el juicio profesional puede ser una valiosa herramienta para acabar con este flagelo. Muchas gracias.